No hemos dejado de trabajar ni en el corte porque hemos estado debatiendo sobre publicidad y comunicación. Hermosa charla con Néstor Sendra, Esteban Chacho, Facundo Pérez, Ian Soler, Franco Felice. Se acumula gente en el chat de YouTube. Hola, chicas, dice Daniela Álvarez. Hola, ¿cómo viene eso, chicas? Porque entró Lucia Conde, conductora de Ya Fue, que arrancará en unos minutos. Yo tengo una pregunta para hacer que va a romper el ambiente completamente, pero creo que es el día para hacerlo, porque ya estamos lejos de esa fecha, ya pasó, ya vimos todas las repeticiones posibles. Yo todos los días, una vez al día, y no es un personaje, ni un dicho, ni nada, vuelvo a esa jugada de la final, el muslo del Dibu. Y por cómo lo vi yo personalmente, yo Esteban Chacho, creo que me hubiera costado muchísimo salir si ese muslo no estaba ahí. Realmente, lo digo, me hubiera costado muchísimo salir porque, en lo personal, esa victoria le dio sentido a un montón de cosas muy lindas y muy malas que me pasaron en este 2022 que ya nos dejó hace tiempo. Pregunto a Facu también, a vos, Néstor. Con Facu ya conozco su opinión porque lo hemos debatido varias veces, pero lo someto a debate. Si ese muslo no estaba ahí, hoy estábamos acá, ¿cómo lo viviste vos? No, hubiese sido una crítica de manera permanente. ¿Por qué después se desperdició la ventaja? Esos 70 minutos de baile que le dio la Argentina a Francia, porque fue un baile, sí, no hubiesen servido. No hubiesen servido, porque el resultadismo muchas veces va más allá de todo, porque vivimos en una sociedad resultadista, porque parece que solo importa el que gana, solo el que pierde es un estúpido. Son dos grandes impostores, ¿no? Como se ha dicho alguna vez, tanto la victoria, el éxito y el fracaso. ¿Sabes? Yo quería que saliera campeón la Argentina por algo en particular. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de ver a Argentina, lo de mi generación, yo tengo 60, vimos campeón a la selección en el 78 y en el 86. 2 campeonatos mundiales. Después vi los subcampeonatos, obviamente. Pero a mi hija, que la había llevado a la cancha a ver eliminatorias y que habíamos ido a ver un montón de partidos y que compartíamos esto de que ella, bueno, ha venido a la cancha mucho conmigo por mi trabajo como comentarista de partidos de fútbol. Igualmente, yo ahora les voy a contar una anécdota que tiene que ver con la final y el campeonato del mundo, que yo no sabía que era tan importante para ella. Pero yo quería que saliera campeón por ella, por mi yerno, que también es de la misma edad, con 34 años, y por mi nieta, que ya entiende, y entonces ella por Messi. Claro. Entonces cuando veía que se podía ir el partido, decía, ¿pero cómo no va a salir campeón? Y dice, esperá, le decíamos nosotros, ¿no? Esperá. Ver toda esa emoción. Claro, cuando después termina el partido y Argentina sale campeón del mundo, era abrazarnos, y mi hija me pegó un abrazo, se puso a llorar, como hacía tiempo no pasaba, pero llorar de una manera intensa. Me decía, es que se me vino la imagen de cuando íbamos a la cancha a ver los partidos de eliminatoria, porque yo la empecé a llevar cuando tenía, no sé, 9 años, una cosa así, a las primeras eliminatorias, lo que un poco más, porque fue ya para las eliminatorias del 2002, sí, tenía 9, 10 años. Y entonces ahí la empecé a llevar, ¿no? Todas las eliminatorias de lo que fue el campeonato de Bielsa, después con Peckerman. Bueno, ahí fuimos mucho, íbamos a la platea, un sector ahí que podíamos ir. Y claro, haber ido siempre a ver a la selección y que nunca haya salido campeona del mundo, no sabía que para ella significaba tanto. Así que ese muslo permitió lo que pudo hacer el Dibu Martínez en ese partido. Y de hecho, yo lo había criticado al Dibu cuando hace todo el tema contra los holandeses, contra Países Bajos, que yo decía, ¿para qué, Dibu, haces eso? ¿Por qué terminás haciendo eso? ¿Por qué estas cosas después se pagan? ¿Viste? Bueno, pero uno entiende que es su personalidad y es su esencia. Es como, es como una mezcla de varios arqueros el Dibu, ¿no? Pero ustedes que no lo vieron al Loco Gatti, el Loco era un gran personaje, era un tipo que era muy desfachatado, de la misma manera que ahora, siendo grande, opina y puede destrozar a cualquiera, porque para él, viste, nadie mejor que él. De hecho, se enfrentó tanto que su despedida del fútbol la terminó haciendo en la cancha de Vélez en vez de hacerla en la cancha de Boca. Un gran personaje. Y Gatti, no digo que tenía esto, pero era también un tipo muy desinhibido, que hacía un montón de cosas fuera de lo común. Él había recibido mucho a Amadeo Carrizo, que también era muy parecido.
parecido, pero no tanto, por algo le decían el loco a Gatti, Sí. por la cantidad de cosas que hacía, ¿no? Sí. Bueno, cuando le dijo a Maradona que era un gordito, y gordito, Diego después le hacía goles de cualquier lado. Junior, sí. Bueno, pero me parece que esa tajada reivindicó esto de, bueno, mira, todo el esfuerzo que se hizo, porque creo que era también un mensaje, que todo el esfuerzo que vos puedas hacer tiene un premio. Porque si no daba la impresión que, y viste, ¿para qué te vas a esforzar? Si no sirve para nada, viste bien el argentino medio, ¿no? Sí, no. ¿Y para qué te vas a esforzar si no sirve? ¿Para qué te vas a preparar si no sirve? Bueno, por lo menos esta vez el mensaje sirvió. Sirvió, sí. Sí, total, algo que yo lo he hablado algunas veces con vos y que para mí fue la sensación más fuerte que tuve en ese momento, y viéndolo a la distancia cada vez lo voy analizando cada vez más, que era, yo estaba más preparado por la experiencia para la derrota que para la victoria. Yo estaba más preparado para que ese muslo del Dibu no esté. Obviamente me iba a poner triste, obviamente iba a ser una desazón terrible y iba a profundizar en lo que ya veníamos, que había tenido su oasis o su islita en la Copa América. Pero veníamos de perder finales, veníamos de pensar que no era nunca posible, de que nunca se iba a dar esto para Argentina, e incluso por una cuestión metafísica no nos pertenecía, no estaba hecho para nosotros el hecho de ser campeones del mundo. Y sin embargo sucedió. Y a mí me pasaba algo en los penales contra Francia, a mí me pasaba algo esto ya sucedió con Holanda, no va a volver a pasar que gane, no va a volver a pasar que el Dibu ataje los penales, que el bailecito, y sin embargo sucedió. Y fue había un envalentonamiento. Exactamente, una palabra difícil elegí para decir, en el sentido de se podía, sí podemos ser campeones del mundo. Sí pero podemos... igual, pero a ver, yo lo que quiero recordar es que en el año 78, 3 minutos antes del final de los 90, cuando el partido estaba 1-1, Holanda mete un tiro en el palo. Rosenbrick. Es decir, hay un tiro en el palo, porque cuando uno dice, no, Argentina, el 78, haber comprado el Mundial, etcétera, todo lo que se dice, bueno, pero a ver, la pelota pegó en el palo, si no pegaba en el palo, el campeón era Holanda, así de simple. Después se fue a la larga, aparece Kempes, aparece en su dimensión total, y lo remata Bertoni, terminó siendo una locura. Pero hay una pelota en el palo, en el medio. Contra Polonia, para seguir avanzando, bueno, hoy lo hubiesen echado a Kempes, por ejemplo, no hubiese podido seguir jugando porque ataja un penal, es decir, tapa una entrada con la mano Kempes, hoy hubiese sido roja, en ese momento no lo era, y Filiol termina atajando el penal a Deina. En el año 86 ganaba Argentina 2-0 la final contra Alemania, y Alemania se te pone 2-2. Hasta que después viene la jugada de Diego, la corrida de Burru y que termina definiendo. Bueno, fantástico, pero se sufrió. Claro. Es decir, es como que no tenemos permitido el disfrute pleno, tenemos que sufrir. Es como que ser argentino tiene en su gen que en algún momento tenés que sufrir. ¿Viste? Vamos a ganar, pero tenés que sufrir. La medalla cuando en el básquetbol, ese último tiro de Ginóbili, sí, fantástico, pero tuviste que sufrir hasta el tiro de Ginóbili. Lo que pasa que es esto, que tenemos ese tema, ese punto de sufrir, pero la capacidad suficiente y necesaria somos las dos cosas, ¿sí? Somos la preparación, pero también somos la impronta de, espero hasta el último momento, ¿no? Yo vengo recién que estaba charlando con estudiantes de Radio 1, es decir, ¿por qué suben el trabajo, le das hasta las 23:59 y lo suben a las 23:35, a las 23:48? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Por qué no lo subiste antes? Bueno, somos eso también, pero porque nos pertenece, es un gen que nos pertenece. Tenemos que asumir de dónde venimos, y cuando practicamos un deporte no somos ni más ni menos que eso. Es decir, somos el premio Nobel y somos la rata que se tira a no hacer nada, ¿no? Y somos las dos cosas, y hay que asumir que somos así. Ahora, el fútbol como gen y como impronta, 5 millones de personas en la calle, una locura. Dice, bueno, pero tendrían que haber preparado, ¿cómo puede ser? Sí, yo la verdad hubiese llevado a los jugadores el día anterior, que durmieran en la cancha de River y que estuviesen ahí, qué sé yo, como para estar en otro lado distinto, pero ¿cómo vas a pensar? Porque no se puede dimensionar, es esto, no se podía dimensionar que iba a haber 5 millones de personas y que el micro no iba a poder avanzar. ¿Quién lo pensaba? En serio, ¿verdad? Porque dice, no, porque somos desorganizados, pero ¿quién lo hubiese pensado? Era una locura, tanta gente. Pues yo no digo que no saliera gente, pero 5 millones de personas. No, eso fue colapsado totalmente. Además esa plaza, esa ciudad, porque era la ciudad. Era la ciudad toda. Yo nunca,
no lo digo como algo negativo esto, nunca vamos a volver a vivir algo así, incluso aunque salgamos campeones, porque el impacto de la primera vez es la primera vez. Pero aparte yo recuerdo la sensación de, muchas veces se dice metafóricamente, la gente salía abajo de las baldosas. La gente salía abajo de las baldosas, nadábamos en personas. Acá se suma el capitán Milanesa, célebre oyente de este programa y creador de contenido. Aún al día de hoy me da muchísima ansiedad ver esa jugada. Y regreso un poco, casi que como cierre a lo que viene. Porque volviendo un poco al Mundial Sub-20, tenemos mañana el partido de Argentina contra Guatemala. Contra Guatemala, Nueva Zelanda la tercera fecha, contra Guatemala. Es el más débil Guatemala, me parece, como pero tendría es que accesible. ser ratificar lo que mostró frente a Uzbekistán, que demostró ser un buen equipo Uzbekistán, porque aparte de hecho lideran en Asia, y en un momento determinado, cuando vos veías las camisetas azules, si del otro lado no estaba la celeste y blanca, vos decías, che, estos no son de Argentina porque dribleaban, juegan muy bien, juegan de manera asociada. Guatemala me parece que es mucho más, Nueva Zelanda puede ser un poco más complicado, pero Guatemala para mí tiene que ser el rival más accesible de esta zona. Vamos a estar mañana atentos de este Mundial Sub-20. Respecto a las transmisiones que vos decías antes, sí. déjame agregar algo. Por favor. Lamentablemente el tema de los derechos hace que no se pueda transmitir, que muchos medios no puedan transmitir porque no tienen los derechos. Esto sí lo tendría que haber manejado la AFA de otra manera, haber arreglado con la FIFA y permitirles a los medios argentinos, ya que le diste el país, le diste la organización, decirle, che, que los medios radiales todos puedan transmitir y no, bueno, yo entiendo la tele, entiendo las imágenes, pero deja los medios radiales que puedan tener acceso y no cobrarle, porque de hecho tenías que tener los derechos y cada posición vale, es barato, es decir, para lo que vale un mundial, $250 por posición, es barato, ¿está bien? Digo, entendiendo esto, pero para las radios es mucha plata, los derechos más las posiciones. Y el transporte. Ni siquiera Nacional, Radio Nacional, que tiene los derechos, necesitaba poner $1.000 para poder transmitir desde Santiago del Estero. Y entonces no puede ser eso, no puede ser que ni la radio pública que tiene los derechos le den la posibilidad de poder transmitir, ni te digo nosotros relatores, estoy hablando en general de la mayoría de las radios, como en este caso Radio Nacional, porque salvo Nacional, la red y no sé cuál otra, el resto no tiene los derechos. Bueno, ahí me parece que sí es una falla de Tapia, ahí la Asociación del Fútbol Argentino tendría que haber acompañado, pero acá como se piensa todo en plata, a nadie le importa, ¿viste? Como que los medios, ahora después te necesitan para la difusión. Claro. Lo que pasa es que hoy, como los medios, la difusión pasa por otro lado, cada vez los medios tradicionales, como la radio, como estar aquí en Radio Cítrica, a este tipo de lugares cada vez les importa menos, porque es más importante a lo mejor llegar a través del Kun Agüero, que tiene millones de seguidores, que llegar a través de nuestra. Este es el punto. Hay algo también es importante difundir esto justamente. Yo confieso que el fin de semana en un cumpleaños me puse a googlear qué onda las entradas para La Plata. Es el grupo de Brasil, el de La Plata, para La Plata de las entradas para ir a La Plata, porque estamos a un tren de distancia. Vos estás más cerca en Quilmes. Sí, estamos nomás. Así que... Sí, el 129, ¿no? Es el que va a La Plata. Si no el tren en Constitución. Sí. Y tengo entendido que es accesible, digo, no se agotan, hay una accesibilidad, así que a través de la página de la FIFA estuve chequeando, pero como estaba en un cumpleaños estuve... Está lindo, para ir está lindo. Un sábado, sí, una escapadita, una famosa escapadita. Igual fíjense si se pueden acreditar también, es otra posibilidad. Ese es un deseo que... Y bueno, pero escriban a prensa de AFA, ¿no? El no ya lo tienen, escriban a ver si se pueden acreditar y tienen la chance. Porque una cosa es acreditarte para hacer la cobertura y otra cosa es transmitir el partido, son dos cosas diferentes, claro. Con lo cual ustedes tranquilamente pueden ir a hacer la cobertura. Ian está ya en la página de la FIFA, de la AFA, Ian ya está. Ian de hecho ya tiene el carnet impreso. Él es así. Sí. Acá aparece Kerry, otro oyente fiel, dice, hoy son 3 por hoy, vino Néstor Centrapiso para justamente este episodio especial. Primer programa en la historia de Cítrica Radio, simultáneo, un mundial que se está jugando en nuestro país, y pide que quedara para otra ocasión, hablar del Mil Rayitas porque es hincha de los Andes. Sí. Somos de... es genial que habla muy bien este programa, que aparezca un espectador de los Andes. Somos muy alternos. No Boca River, los Andes. Sí. Yo quería consultarte en tu rol de relator y comentarista. Volviendo por un segundo a la jugada del Dibu Martínez, últimamente circuló otra vez, porque ya había circulado mucho en Twitter y en redes sociales, el relato de Víctor Hugo, reivindicando de esa jugada, ¿no? Reivindicándolo en el sentido que fue uno de los pocos comentaristas en ese momento que dimensionó de la importancia de esa tajada, porque encima es la tajada y un contragolpe de Argentina, del cabezazo de Lautaro que se va, que casi es gol. Que en ese momento, nosotros también lo hablamos mucho de
no estábamos tan pasmados en la situación que uno no dimensionó en el momento la importancia de esa tajada. ¿Cómo la viviste vos? ¿Te diste cuenta de la importancia? Mirá, primero y principal que Víctor Hugo, cuando hizo el gol Maradona a los ingleses, el que elude a medio equipo inglés, una de las cosas que dice Víctor Hugo es el gol de todos los mundiales, el gol de la historia de los mundiales. Por lo tanto, imagínate que se adelantó ahí, estando en México en el año 86, ahora esto siempre tuvo y tiene Víctor Hugo una sensibilidad muy especial para detectar la importancia de esas situaciones. Entonces me corro de lo que es para nosotros Dios, entre comillas, claro, el Dios del relato. En mi caso yo me dedico a comentar partidos, pero por ejemplo mucha gente le atribuye a Apo y Alejandro siempre lo comenta, que le dice va a tener una, algo así es primero, y él dice sí, va a tener una Canilla en el partido contra Brasil en el Mundial 90 y termina el pase de Diego y Canilla hace el gol. Es decir, esto de la sensibilidad especial, Víctor Hugo lo tiene incorporado ya naturalmente, entonces contra eso es imposible, porque quien lo tiene incorporado uno puede, después todo lo que uno pueda analizar es otro tema. Sí, obviamente, porque vos decís, si de eso, si no hubiese sido por esa tajada, vos no llegás a los penales. No, claro. Al margen del reclamo a Lautaro Martínez por haberse perdido, porque cabecea ahí, le pega mal, porque llega desacomodado y no le puede dar dirección a la pelota, etcétera. Después le encontramos todo lo técnico que vos quieras, pero en el momento vos querías que cabecee al gol, y este es el punto. Y después está la comparación, ¿no? Si hubiese estado tal, pero el que estaba era Lautaro Martínez. Y si hubiese estado tal, no sé si en ese momento, porque todos nos quedamos con el recorte. Esto es como dice Bielsa con el recorte de 3 minutos, ¿no? Dice, como diciendo, si los matrimonios fuesen los recortes, algo así dijo, si fuese el recorte de los 3 minutos durarían para siempre. No, los partidos no duran 3 minutos, duran 90 o más. Y en ese sentido, sí interpretar esto, ver de qué manera se pueda. Bueno, déjame contestarle al amigo de los Andes, le mando un gran abrazo, hemos hecho mucho tiempo el ascenso con Eduardo Caimi en Radio Rivadavia, yo estuve 23 años en la Oral Deportiva, durante muchos años hicimos el ascenso, ahora volvimos a compartir dupla, Caimi relata, yo comento, esa dupla en el ascenso estuvimos mucho tiempo, cuando se había ido Jorge Bullrich, y siempre le agradecemos a toda la gente del ascenso que está permanente. Tengo un amigo colega, Rodolfo Casaburro, que es fanático de los Andes y que siempre está pendiente ahí de los partidos, de cuándo los arbitrajes lo perjudican, de las internas que hay, ¿no? De lo que pasa. Ojalá sea, los Andes es un grande dentro de lo que tiene que ver el fútbol argentino y lo que es la zona sur, y ojalá algún día vuelva a tener ese lugar que se merece. Una gran hinchada los Andes. Una gran hinchada. Sí, una convocatoria y la sigue teniendo, y pasa el tiempo y le cuesta, pero sigue manteniendo esa impronta, y el club ha pasado por un montón de situaciones de caídas y de levantarse y de enfrentamiento y de... Lamentablemente muchas veces con el tema de la barra, siempre ocupando lugares que no tienen que ocupar. El tema de la barra ya me cansó a mí, pero no hay que dejar de hablar, porque no solo por los Andes, sino en todos los clubes le pasa exactamente lo mismo. Pero miren lo que pasa en Europa ahora, ¿no? Lo que ha pasado con los hinchas del West Ham, que casi con los de la AZ Alkmaar, que fueron a buscar a los familiares de los jugadores saltaron, 2 se pelearon contra 100 en la platea, búsquenlo esto después porque es tremendo lo que pasa en ese partido, pero sucede, y digo, empezó a suceder de nuevo en Europa, lo que ha pasado con Vinicius y la discriminación, digo, esta es la parte del fútbol que es muy difícil erradicar, ¿no? Es muy difícil sacar. Y muchas veces el fútbol argentino pasa por esto y los clubes lo han sufrido mucho, porque, volviendo al resultado, si los resultados no se te dan, la barra terminan ocupando lugares que no tienen que ocupar. Néstor, gracias por esta compañía, una inmejorable forma de arrancar la semana y de vivir el Mundial Sub-20 aquí en Cítrica Radio, en el primer de vuelta, programa en simultáneo a una realización de una competición de este estilo en nuestro país. Gracias totales. A ustedes, gracias por la invitación, y cuando quieran estamos acá cerca, así que genial. Lo que necesiten pueden contar con nosotros. Lo mismo, Néstor Sendri, integrante de Relatores con Voz, conduce Almanaque Histórico en la M1050 y además es director de la carrera de periodismo en la queridísima UNDAB, con dichas inscripciones abiertas. Los repasamos. Facu, gracias por esta increíble experiencia compartida junto contigo. Por favor, gracias por existir.
gracias a vos. Esteban Chiacho, Facundo Pérez, Néstor Centra en esta edición especial. Ya se viene y ya fue con Ian Soler en la operación general, con Franco Feliz en la producción ejecutiva, pero también, por supuesto, con Pat Torre y Lu Conde. Nosotros vamos a un corte musical después de esta hermosa hora de programa que hemos tenido, 2 horas, pero esta hora última, atípica y linda. Se picó en el chat,